¿Qué es lo que nos otorga humanidad? ¿Qué nos constituye para ser más que un cuerpo? ¿Y qué pasaría si todo este cúmulo de características fueran sistemáticamente atacadas al punto de su aniquilación? Todo esto y más nos pone a pensar George Orwell en su magnífica obra 1984. El libro fue escrito en 1948, por lo que el año de 1984 es contextualizado como un futuro distópico. En esta historia y en este futuro aterrador conocemos a Winston Smith, quien es el protagonista de esta historia. Él vive en la facción de Oceanía, comprendida por América, Gran Bretaña y Australia. Y esta facción está gobernada por el Socing, que es mejor conocido como el socialismo inglés, que es un partido que en su búsqueda de poder absoluto se ha colocado como una figura omnipresente, omnisciente y omnipotente, a través del Gran Hermano y sus telepantallas que todo lo ven y todo lo escuchan. Esta exhaustiva vigilancia tiene la finalidad de atrapar a aquellos que demuestren un ápice de oposición o falta a las rígidas normas del partido, pues sostienen que los crímenes deben perseguirse y erradicarse antes de que su perpetrador se vuelva peligroso. Es decir, hay que terminar con el criminal antes de que esa idea que puede aflorar en su mente pueda convertirse en una acción. A lo largo de la novela somos testigos de la tiranía del partido, que sume a la facción de Oceanía en un estado de guerra con las otras facciones, Eurasia y Asia del Este. ¿Pero por qué? Porque precisamente el conflicto bélico mantiene a la población en un clima de odio, violencia y sadismo, en el que se enseña a detestar a los enemigos, pero también a temerlos, porque también son poderosos. De este modo, el Gran Hermano queda como la única figura benévola de protección ante el mal absoluto de las otras facciones. El punto es manipular a la gente para que el clima bélico sostenga la necesidad de un partido. ¿Qué hace ese partido para tener el control absoluto y mantener el poder? Atenta contra el tesoro más valioso del ser humano, el pensamiento. Existen varios elementos para entender cómo es que el partido ataca sistemáticamente al pensamiento, y de esos puntos es de los que te quiero platicar el día de hoy. En primer punto, empecemos reflexionando sobre la figura del diario. Winston adquiere un cuaderno y empieza a escribir un diario. El personaje no sabe muy bien para quién, si es para sí mismo o para tener algún lector en algún momento. Se esconde de las temibles telepantallas, pues la existencia de este diario implicaría un terrible castigo. Pues no solo las acciones son observadas por el partido, también todo lo que hay en el fuero interno de los miembros del partido, al cual Winston Smith pertenece y trabaja. La figura del diario representa que en 1984 no existe la posibilidad de tener un diálogo interno. No hay un espacio de intimidad en donde uno pueda acceder a su historia personal. Si no puedes pensarte a ti, si no puedes mirar hacia adentro, ¿cómo podrías construir quién eres? ¿Y en qué te convertirías si no tuvieras la posibilidad de conocerte? Todo esto me lleva a pensar en otra afrenta gravísima, el atentado al pasado. ¿Qué pasa con la gente que deja de ser grata a los ojos del partido? En este universo de 1984 son evaporadas. Y eso es aún peor que ser desaparecidas, porque no solo se borra su existencia presente, sino que también se borra cualquier registro de su existencia pasada. Y pasa a ser prohibido hablar de esa persona en cuestión, que ahora, de acuerdo a la Leonlengua, se ha vuelto una no persona. Y así sucede con la historia. Winston Smith trabaja en ese departamento, el cual tiene que editar datos del pasado, mutilar los libros, periódicos y revistas para la conveniencia del partido. El pasado no es más que una construcción del partido, colocándolo a él y al Gran Hermano como entidades todopoderosas, capaces de haber predicho y acertado los eventos que sustentan a Oceanía. Y qué trabajoso resultaba para Winston Smith y sus demás compañeros reeditar una y otra vez todos los pasajes de la historia. Pero, ¿cómo será vivir sin tener el recurso de saber de dónde vienes? ¿Cómo sería tu realidad con un pasado falseado y totalmente desarticulado de tu conciencia? Otra de las formas que el partido utiliza para restar humanidad y para atentar contra el pensamiento
es atentar contra el lenguaje propio. El partido crea la neolengua, que básicamente consiste en reducir las palabras y juntarlas, eliminando los sinónimos, los adjetivos calificativos y las demás expresiones del lenguaje. El punto es volverlo absolutamente concreto y frío, pulverizando todas las palabras. ¿Y qué pasaría si no hubiera palabras que permitan expresar lo que estás viviendo, o todo lo que estás experimentando, o todo lo que hay dentro de ti? En este universo de 1984, Orwell nos muestra que la falta de palabras reduciría y mutilaría nuestro aparato de pensamiento hasta el punto de mecanizarlo a abreviaturas carentes de emoción y significado abstracto, que precisamente enriquece nuestra experiencia humana. Porque el lenguaje y la capacidad de expresarnos y de señalar y de nombrar todo lo que nos rodea nos da una cualidad y una experiencia únicas. Además de nuestra historia y nuestros diálogos internos y nuestra privacidad, ¿qué más se podría perder? ¿Qué más podrían arrancarle a la humanidad? La tiranía del partido y el gran hermano no tiene límites y arrasan con todo. Arrasan con los amorosos lazos familiares cuando estos se rompen al momento en que los hijos y las hijas se vuelven espías del gran hermano y denuncian a sus padres, a sus madres y a sus demás familiares. Los lazos afectivos y sexuales, cuando todas las pulsiones creativas están posicionadas y dirigidas al odio, y cuando la guerra es todo el foco y en todo lo que tienen que pensar los habitantes, alimentando su odio y prohibiendo las relaciones interpersonales y el acto sexual, salvo para tener hijos. Reducen la experiencia del placer, reducen la experiencia del amor. Se arranca también la noción de mejoría, la posibilidad de pensar en algo mejor, cuando no es posible conocer qué hay más allá de las fronteras de Oceanía, por lo que no hay posibilidades de contactar con otras perspectivas, ni siquiera con el pasado, pero tampoco con el presente, y tampoco con la posibilidad de que exista algo mejor más allá de las barreras del partido. Otra cosa que el partido arranca sin piedad es la posibilidad de ejercer un pensamiento crítico, cuando somete a su población a un estado de confusión total, experimentando contradicciones y la figura del doble piensa, en donde dos pensamientos totalmente opuestos coexisten en uno solo. Vamos de la mano con Winston, dándonos cuenta de la distopía en la que está viviendo y de la que él se percata. Nos sorprendemos con él, odiamos con él, y cuando vemos un rayo de esperanza nos unimos a su emoción y a su deseo. Pero también sufrimos cuando avanzamos las páginas y vemos morir la esperanza, la nuestra y la de Winston. Y al final, Winston suelta nuestra mano y emprende un camino sin retorno que nosotros como lectores y lectoras ya no podemos seguir. Nos damos cuenta de ello gracias a una frase tan contundente y tan desgarradora que te deja sin aliento. Y es precisamente con esa frase con la que el libro se termina. También George Orwell suelta tu mano mientras cierras el libro. Pero te aseguro que 1984 es una historia que no te abandonará jamás. Es una novela que nos incita a pensar sobre la libertad del pensamiento y sobre qué cosas atentan contra el mismo. Cosas que mucha gente compara con situaciones que vivimos en la actualidad. Cosas como las redes sociales, la continua vigilancia, pero sobre todo la imposibilidad de desarrollar un pensamiento crítico. ¿Y qué situaciones podrían peligrar nuestro pensamiento crítico? El hecho de no tener un criterio más amplio, basándonos en solamente una perspectiva para entender nuestra realidad tan compleja. Y además, siguiendo ciegamente propuestas, consejos, noticias o dichos de la gente que se maneja en redes sociales, tomándolos como única autoridad en los temas, ya sea temas de política, de salud, de belleza. Cuando solamente tenemos una perspectiva, estamos reduciendo la posibilidad de ejercer un pensamiento crítico que nos permita abrir los ojos a otras realidades y a otras experiencias. Lo que realmente podemos entender y hacer desde nuestra trinchera ante la posibilidad de estar en un mundo más vigilado es precisamente ampliar nuestros horizontes mentales. No quedarnos con una sola perspectiva, darnos la oportunidad de investigar y trabajar en ampliar nuestra mente. No cegarnos por nuestros privilegios para así entender otras situaciones. Y es entonces cuando podremos cultivar un pensamiento más abierto. Podremos ver con otros ojos la realidad que nos rodea y entender más. Así empatizamos más
y evitamos aferrarnos a una opinión o a una sola voz de la experiencia. Vale mucho la pena conocer otras perspectivas, y de nosotras y nosotros depende evitar un encierro como el de los habitantes de Oceanía, en donde no conocen más allá de sus fronteras mentales. De nosotras y nosotros depende investigar y conocer más allá de una sola voz de sabiduría, evitando así que grandes hermanos o grandes hermanas determinen tu estilo de vida, tus opiniones políticas y sociales. Y si bien es cierto que este libro tiene un clima de desesperanza a lo largo de sus páginas, nos muestra precisamente aquello que estamos a tiempo de cuidar y proteger: nuestras opiniones enriquecidas, perspectivas con empatía, ampliar nuestros horizontes. Aún podemos ejercitar nuestro aparato de pensamiento, podemos debatir para crecer, debatir para entender y cultivar la verdadera tolerancia y el verdadero respeto. El libro que yo leí fue en formato Kindle de la editorial de Bolsillo, con un gran prólogo de Umberto Eco y un epílogo de Thomas Pynchon. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la siguiente reseña.